de saludar a toda la iglesia presente y a aquellos también que nos están viendo a través de las redes sociales. Es una alegría para nosotros poder compartir este servicio, los cánticos, las alabanzas y en especial la palabra del Señor. En este caso vamos a continuar en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17, de ahí en adelante está la lectura de la palabra del Señor para hoy. Romanos capítulo 2, versículo 17. Le voy a dar lectura, dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es importante el libro que estamos estudiando y por lo tanto siempre de alguna manera queremos tratar de que ningún detalle acerca de lo que dice la palabra del Señor se nos vaya. Pero siempre cuando terminamos la predicación quedamos con la sensación de que algo faltó. Bueno, el Espíritu Santo es el que opera, nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para que la palabra del Señor haga vida en cada uno de nosotros. Dimos lectura a Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Si quisiéramos ponerle algún título a la exposición del mensaje de hoy, hay varios. Yo he escuchado varios, he leído varios, pero yo le puse: la práctica religiosa no nos salva, solo Cristo nos salva. Haciendo un resumen no solamente de la predicación anterior, del domingo anterior, sino de las predicaciones anteriores, porque el tema es el mismo, podríamos decir que hasta aquí Pablo ha mostrado clara y convincentemente que el hombre gentil, la palabra del Señor cuando se refiere al hombre gentil, se refiere a toda persona que no pertenece
al pueblo de Israel, que no es judío. Y en general, en el tiempo de Pablo y anteriormente, cuando se hablaba del hombre gentil, justamente era aquella persona de origen pagano, que en su creencia religiosa muchas veces era politeísta, alejado del conocimiento del Dios verdadero. En pocas ocasiones una persona incrédula en términos de que no creyera en Dios, pero sí en términos morales muy alejado de lo que se conoce como una persona correcta moralmente. Y en ese sentido, esa persona, la Escritura lo declara como una persona perdida y que está sin excusa ante el juicio de Dios, porque a pesar de que no conoce a Dios, sí tiene escrita en su corazón la ley de Dios, el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Por lo tanto, no está exento y no está excusado ante Dios respecto de su condición frente a Dios. Es culpable de cómo actúa, y sus obras y su manera de actuar evidencian de que está lejos de Dios. Ahora, en la primera parte del capítulo 2, él nos mostró, sobre todo el domingo anterior, que hay otro tipo de persona, otro tipo de hombre. Si nosotros quisiéramos, para efecto de la enseñanza, en el libro de Romanos, podríamos agrupar o dividir el género humano en tres. El gentil, aquel que está totalmente lejos de Dios, que tiene una vida que va en contra de todo lo que moralmente se entiende como correcto. En segundo lugar está el hombre que no necesariamente es un hombre religioso, pero sí moralmente, exteriormente superior a ese pagano. Podríamos decir una sociedad más desarrollada, una sociedad que, que tiene respecto de la moral una estatura más alta, pero también la palabra del Señor lo declara como culpable y perdido, porque justamente esa moralidad es externa. El problema natural a todo hombre es que el pecado está en su corazón, y por lo tanto él, ese hombre moral, superior quizás respecto de ese, que lo condena al otro, el Señor le dice, y Pablo lo declara también como culpable ante el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque él actúa de la misma manera, solo de una manera más sutil, pero el pecado está en él, y ese pecado justamente se expresa de una manera no tan evidente, pero al fin de todo lo que muestra es justamente su naturaleza. Y en los versículos leídos del capítulo 2, ahora lo que hemos leído nos va a mostrar que hay un hombre también que Pablo lo destaca, que es el judío. Es un hombre religioso, y en términos religiosos mucho más cercano al conocimiento verdadero, con mucho más privilegios, con mucho más bendiciones. Pero este hombre judío, y por extensión podríamos decir, semejante a cualquier hombre religioso, muy parecido al hombre moral, pero la diferencia en el hombre moral con respecto al judío o al hombre religioso es que no necesariamente su moralidad nace de una creencia en Dios. Puede ser una persona atea, no creer en Dios, pero tener una moralidad muy alta. En este caso, el judío es un hombre religioso, y por lo tanto la enseñanza se hace extensiva a todo hombre religioso, a toda persona religiosa. Y el tema aquí es que esta persona religiosa y este hombre judío descansa en su religión, en su actividad religiosa, en los privilegios que ha recibido de la religión, como un sustento, como una base
para sentirse confiado en creer que tiene segura su salvación o que tiene una relación mucho más cercana con Dios y eso le permite estar seguro y confiado en que Dios lo va a bendecir, que las bendiciones que provienen de Dios, como es la salvación y la vida eterna, lo tiene asegurado. En ese sentido, Pablo entiende de que el judío es un hombre privilegiado. Y Pablo, en ese sentido, el tema no lo pilla por sorpresa. Pablo era un judío. Pablo era una persona celosamente religiosa. En términos de actividad religiosa, de pureza religiosa, de la práctica religiosa, superaba a muchos. Era muy adelantado. Eso significa celoso, o sea, que guarda rigurosamente la religión. Él se denominaba como un fiel practicante de la ley, del conocimiento de Dios. Y por lo tanto, él sabe lo que hay en el corazón de un fariseo, sabe lo que hay en el corazón de un judío, sabe especialmente lo que hay en un judío que practica su religión. Entonces, él sabe de lo que está hablando. Y justamente Pablo, en forma ficticia, para tener una enseñanza que pueda ser entendida, pone a estos tres personajes: al gentil, pagano, idólatra, que vive una vida desordenada, y le dice: tú eres culpable. Después coloca y se enfrenta al hombre que se cree moralmente superior a ese pagano, que dice: yo tengo una vida correcta, yo practico el bien, yo no le robo a nadie, yo soy un hombre trabajador y por lo tanto esas cosas me aseguran que Dios me va a dar la vida eterna. Y Pablo le dice: tú también eres culpable, porque en lo que condenas a ese, tú también lo haces, quizás de una manera más sutil. Y podríamos poner el ejemplo de Jesucristo, cuando le habla a los judíos, cuando especialmente le habla a los fariseos de que ellos practicaban la ley, pero la ley tenía un significado más profundo porque iba a la raíz del problema, que era el corazón. Y por ejemplo le dice: tú no eres un asesino, te consideras que no eres un asesino, te consideras que practicas la ley, que cumples el mandamiento porque nunca has matado a nadie, pero odias a tu prójimo. Y lo que la ley significa en su significado profundo es que aquel que no mata pero odia es un asesino. Y por lo tanto, tú que te jactas de tu moralidad, eres culpable. Y en este caso ahora entra a conversar con un judío. Y el judío está ahí y dice: bueno, yo sí soy un hombre que tiene asegurada la salvación. Soy una mujer judía que tiene la bendición de tener a Dios a mi lado. ¿Y cuáles son esa seguridad? ¿En qué descansa? Bueno, el judío le dice a Pablo: bueno, Dios nos escogió a nosotros, somos su pueblo elegido, nos entregó la ley escrita a nosotros, cosa que no lo hizo con ningún otro pueblo. Somos el único pueblo de todo el mundo en que Él vino y nos entregó su ley. Y además nos dijo que Él iba a hacer un pacto eterno con nosotros. Y ese pacto se iba a confirmar y se iba a asegurar mediante la circuncisión. Por lo tanto, tenemos la ley
y la confirmación de ese pacto a través de la circuncisión. Y nosotros descansamos en eso, en la ley y en el pacto. Y Él nos dijo que somos su pueblo. ¿Cuál es el problema que Pablo le pone al judío? Es que esas cosas no son en las cuales ellos deben descansar como señal de salvación. No deben descansar en cosas externas, sino que lo que ellos deben entender que esas cosas son un regalo, un acto de gracia, no por lo que ellos son, no por lo que ellos hacen, sino que descansan en el puro amor de Dios. Y por lo tanto, ese es un punto clave para entender y darle a conocer a ese judío que se está excusando de que ellos también son culpables si no confían en el Señor y en Dios como el único en el cual descansa la salvación. El aseguramiento de la vida eterna, el aseguramiento y la confirmación de la salvación no depende del hombre, sino que depende de Dios. Y eso lo vemos en la elección que hizo Dios acerca de Abraham. Y la confirmación de la bendición sobre Abraham y su descendencia fue porque Abraham le creyó. Y la señal de que Abraham le había creído a Dios fue la confirmación o la señal a través de la circuncisión. La circuncisión lo único que revelaba era que Abraham había creído. Y por lo tanto nosotros lo que debemos entender que toda práctica religiosa debiera ser la confirmación anterior de que nosotros hemos creído en las promesas y en la palabra de Dios, en lo que nos dice respecto de cómo el hombre es salvo. Solo Cristo nos salva. Si nosotros vemos para esto, Pablo emplea una palabra clave en los primeros 16 versículos del capítulo 2. Y esa palabra es la palabra juzgar o juicio. La palabra juzgar o juicio aparece en el versículo 1, 2, 3, 5, 12 y 16. En el versículo 1 vemos al hombre juzgando. ¿Tú qué juzgas?, le dice Pablo. A ese, ¿por qué no te juzgas a ti mismo? Y ahora en el versículo 2 tenemos a Dios sentado en su trono, en un trono de juicio, juzgando al hombre, y ese juicio sí es justo y apropiado. Ese juicio es en justicia, es correcto. Dios es el juez justo y perfecto y el único que nos puede juzgar, y su juicio siempre es correcto. Y en estos primeros 16 versículos vimos varios principios de justicia. Estos importantes principios nos ayudaron a entender y nos ayudan a entender qué clase de juez es Dios y cómo Él ejerce y lleva adelante su juicio. En un sentido más amplio, lo que Dios está estableciendo en el libro de Romanos es indicando que el juicio que hay sobre la humanidad es justo. Y su juicio lo está exponiendo ante todos los seres creados, ante Satanás y sus demonios, ante los ángeles y ante todos los hombres. Él está indicando que el hombre es culpable y de que el juicio que hace sobre el gentil, que no tiene su ley, es justo. Que el juicio que hace sobre el hombre moral es justo. Y que el juicio que hará sobre Israel y los judíos es justo. Todos los hombres somos culpables ante Dios. Y en ese sentido, la exposición de Pablo de cómo va a darle a entender a este judío que lo tiene al frente y que le está
exponiendo su argumento, le va a decir en primer lugar que el conocimiento de la ley es indispensable, pero el solo conocimiento no salva. Y en segundo lugar, que el ser circuncidado externamente en el prepucio no salva tampoco. Vamos a ver de qué manera Pablo trata y aborda este tema, porque entendiendo lo que ocurre con el judío, también debemos entender lo que ocurre con nosotros. Pablo en estos primeros versículos está tratando ahora con el judío y por extensión con todo hombre religioso. El propósito de Pablo en los primeros capítulos de Romanos es mostrar que todos los hombres están condenados y que necesitan un Salvador. En esta sección él va a demostrar que el judío religioso está condenado. En ese sentido, lo más difícil muchas veces de que un hombre, una mujer conozca a Cristo es cuando ese hombre, esa mujer es religioso. Porque el hombre religioso a menudo se cree justo y cree que en su práctica religiosa descansa su relación correcta con Dios y su salvación. Y en ese sentido es muy difícil convencerlo o convencerla de que es culpable y de que están condenados ante Dios si no miran a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La palabra clave en estos primeros versículos del capítulo 2, del 17 en adelante, es la palabra ley. Vamos a ver cómo Pablo habla acerca de la ley en el versículo 17, 18, 20, 23, 25, 26 y 27. Es increíble cómo Pablo les habla a estos judíos religiosos acerca de la ley, porque ellos descansan en el privilegio de la ley. Por el simple hecho de que Dios les diera la ley, ellos se sienten ya seguros y privilegiados. Los judíos, a diferencia de todos los demás pueblos, ya lo dijimos, poseían la ley escrita de Dios. Por lo tanto, ellos debían entender que no solamente era un privilegio, sino que eran responsables por lo que se les había dado. Los judíos serían juzgados justamente por esta ley. Ahora lo que ellos debieran haber entendido es que esta ley los debiera haber llevado a Cristo al entender que eran incapaces de cumplir toda la ley. Pero lo que produjo en ellos no es humildad para buscar a Cristo, sino que produjo orgullo en ellos. ¿Qué era más necesario? Les dice, tener el sobrenombre de judío. ¿Te apoyas en esto? Esta gente se sentía orgullosa de ser hechos hijos de Abraham, de ser judíos. Se sentían superiores al resto de todos los pueblos. Decían, puesto que somos judíos, somos mejores que los demás. Somos el pueblo escogido de Dios. Y algunos parecían pensar que el ser judío les garantizaba un lugar en el cielo. Pero es obvio, por la palabra de Dios, que ser judío no hace justa a ninguna persona ante Dios. Ser judío exteriormente es una cosa. Ser físicamente o racialmente judío, descender de un judío, no lo hace a uno automáticamente tener el cielo asegurado. Pablo y la palabra del Señor siempre nos van a enseñar desde todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que un verdadero judío es aquel que es interiormente, espiritualmente, es algo distinto, no tiene que ver con algo externo. Pablo les dice, tú te apoyas en la ley, confías en la ley, descansando confortablemente en el hecho de que tienes acceso a la ley. Y la tarea de Pablo en este caso es alterar ese descanso, votar, destruir ese descanso, ese apoyo que tiene el judío. Está en este momento como si fuera a retirar
esa confortable cama en la cual se acuestan estos judíos. Te glorías en Dios, pero no en un sentido como lo vimos recién con Leo. Él se gloría en el Señor, pero en el sentido de entender que de Él proviene todo. Ellos se gloriaban en Dios en el sentido de que se ufanaban de Dios. Dios me escogió a mí, Dios me eligió a mí, somos el pueblo elegido y los demás son todos perdidos, pecadores. Como decía en la parábola el fariseo cuando entraba al templo, te doy gracias porque no soy como este publicano, como este pecador. Te doy gracias. Había un sentido de orgullo. Todas las naciones eran paganas, idolátricas, y ellos solamente adoraban al verdadero Dios. Pablo les dice en el versículo 18, tú conoces la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios, conocían su voluntad. Vemos que hacer la palabra de Dios es equivalente a hacer la voluntad de Dios. Conocer la palabra de Dios es hacer la voluntad de Dios. Pero una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y ellos simplemente conocían la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que ellos de alguna manera trataran de cumplir los mandamientos. Pero el punto es la motivación interna por la que uno hace o cumple o trata de cumplir o trata de agradar a Dios. Hay una marcada diferencia y esa diferencia debiéramos saberla nosotros. Nosotros no cumplimos, no hacemos, no ejecutamos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos salve, para tener el favor de Dios. Nosotros debemos entender que hacemos las cosas como un acto de gracia y de agradecimiento por lo que Dios ya nos ha dado. Y ese era el problema del judío. Tener la santa ley de Dios no hace santa a una persona. Tener la palabra de Dios en el velador abierta en el Salmo 91 no hace salvo a nadie. No nos hace. Pero sí hacer la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Tener los justos mandamientos de Dios no nos hace justos. La palabra clave del libro de Romanos es esta. ¿Cómo puede una persona ser justa ante un Dios santo? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo Dios nos puede declarar justos? El judío diría, y yo lo he escuchado, si usted, hoy día está lleno de informaciones, si usted busca un video de judíos religiosos, ortodoxos, devotos, lo primero que va a salir, tienes que circuncidarte. Y en la temática del judío religioso está en tienes que hacer, siempre, tienes que hacer. Tienes que actuar. Es un hacer permanente. Y si ellos hacen, entonces se sienten seguros. Pero la palabra del Señor nos enseña que nadie puede cumplir a la perfección la ley. Porque no se trata de cumplir un mandamiento y el otro no cumplirlo. No se trata de 10 mandamientos cumplir 9 y me faltó uno. No. El Dios santo y justo demanda perfección absoluta. Si uno ha cumplido 9 y falló uno, los demás 9 no los cumplió, porque transgrediendo uno, transgrede el resto. Y por lo tanto, ante Dios somos culpables. Lo que debemos entender es que somos incapaces. Esa es la actitud para conocer a Dios. Para presentarnos justos ante Dios,
debemos presentarnos y reconocernos injustos. El que se presenta justo ante Dios será reconocido como injusto. El que se presenta injusto ante Dios será reconocido como justo, porque descansa no en su obra, sino en el justo obra de Cristo y en su persona. Él es justo. Dijimos que el conocimiento de la ley nos salva. Si hay algo difícil de destruir es el orgullo religioso. El orgullo religioso nos hace confiar en nosotros y no en Cristo. Y esto nos da una falsa seguridad. Dice, ¿y tú confías? ¿Confías en qué? En la ley. Estos versículos que Pablo habla acerca de este judío nos muestran la característica esencial del judío de la época de Pablo. Se sentía superior a los demás. Estaban seguros que su perspectiva era correcta. Creían que sus corazones estaban bien con el Señor, que eran fieles testigos del Señor, a pesar de que en la práctica y en la realidad no eran superiores a otros. Habrían sido de gran ayuda para ellos y para otros si ellos, en vez de sentirse superiores a otros, los privilegios y las bendiciones que recibieron las hubieran tomado de manera correcta. Porque el problema no era que recibieran la ley, el problema no era que hubiesen sido elegidos, el problema no era que hubiesen sido circuncidados. El tema es que eso lo debieran haber recibido como un acto de gracia, como que no lo merecían y haberlo compartido con aquellos que no conocían a Dios. Entonces la actitud correcta no era sentirse con una visión espiritual superior, no diciendo nosotros tenemos luz más que los demás, nosotros somos más sabios que ustedes. No, debieran haber dicho, tenemos visión espiritual y podemos ayudar a los que son ciegos. Tenemos luz y podemos ayudar a los que están en tinieblas. Somos más sabios gracias a la palabra que tenemos, a la ley y al conocimiento de Dios. Y en esto podemos ayudar a aquellos que son necios. Somos espiritualmente maduros respecto del conocimiento que la ley nos da. Y podemos ayudar a aquellos que son inmaduros o niños. Pero todas estas cosas, en vez de usarlas para ayudar a otros, producía orgullo en el hombre. Y por extensión, todo aquel que confía en su religión y en su práctica para agradar a Dios, en vez de producir humildad y agradecimiento a Dios, produce todo lo contrario. Produce orgullo. Produce orgullo y sentido de superioridad. También habla acerca de la forma. Y cuando se refiere a la forma, se refiere justamente a la parte superficial, a la forma externa de servir a Dios, de adorar a Dios, de vivir su religión. Exteriormente la vida de un judío, de un religioso, se veía muy bien. Externamente, ellos podían recitar los 10 mandamientos. Eran rigurosos en la circuncisión. Eran rigurosos en la comida kosher, como les llaman ellos. O sea, los alimentos que Dios les había dado que tenían que comer, alimentos puros, alimentos limpios. No comían nada cosa inmunda. Y ellos eran rigurosos en eso. Eran rigurosos en guardar el día sábado. Eran rigurosos en guardar las fiestas. Pero la práctica del ritualismo religioso no cambia el corazón del ser humano. Simplemente eso son ayudas que Dios nos coloca para que nosotros entendamos la necesidad que tiene el ser humano, la incapacidad que tiene el ser humano.
de poder producir algo bueno que agrade a Dios. Pero ellos justamente todas estas cosas las acuñaron, las llevaron hacia su vida y dijeron, todas estas cosas nos identifican como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, y por lo tanto somos personas que tenemos asegurada la bendición de Dios. Pablo está poco a poco quitando a este judío la tranquilidad en lo que ellos descansan. Esta gente, dijimos, tenía la ley de Dios, había escuchado la ley de Dios, pero ellos no hacían la ley, de modo que serían juzgados justamente por esa misma ley. En vez de guardar la ley, ellos quebrantaban la ley. Bueno, el punto es, ¿alguien puede guardar la ley? No, ¿cierto? En su perfección. Bueno, y si nadie puede quebrantar, si nadie puede guardar la ley, ¿cuál es el problema con estos judíos? ¿Cuál es la crítica de Pablo? Que estos judíos quebrantaran la ley, si ya que nadie la puede cumplir. El punto de Pablo es que justamente ellos debieran haber entendido y ser humildes. En vez de orgullosos, tener una actitud humilde, una actitud de desesperación, una actitud de agonía, llegar al tal punto en que ellos digan, soy incapaz de cumplir la ley. Y si soy incapaz de cumplir la ley, debo mirar lo que la palabra me enseña para poder considerarme una persona justa, para que Dios me salve. Y lo que ellos debieran haber mirado es mirar a Dios, depender de Dios. El poder y la fuerza vienen de Dios, la salvación viene de Dios. En todo el Antiguo Testamento dice que la salvación es de Jehová. Yo salvo, yo soy su salvador, yo soy su guardador, yo soy su protector, yo soy su bendición, yo soy su roca. Por lo tanto, si Él es nuestro salvador, o si el judío entendía que Dios era su salvador, debiera ser afirmado, asegurado en Dios. Pero todo lo contrario, se sentían orgullosos, falsamente orgullosos. Por lo tanto, el que alguien tenga el conocimiento de la ley, eso no significa que va a salvarlo. Los judíos pensaban que ellos eran excelentes testigos del Señor, pero en verdad eran testigos que daban pena, deshonraban a Dios al quebrantar la santa ley de Dios. Y esto lo único que hacía era que el nombre de Dios fuera blasfemado entre los gentiles. La palabra del Señor, cuando nos habla acerca del nombre de Jehová, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, era algo muy importante, porque el nombre de Dios representa lo que es Dios, representa su carácter, representa su santidad, su naturaleza. Y en ese sentido, los judíos eran muy cuidadosos. Ellos eran tan quisquillosos en esto que no nombraban a Dios con su nombre. Nosotros decimos Jehová, un judío no dice Jehová, no dice Yahvé, porque para ellos el nombre de Dios es sagrado. Usted lo verá, si usted ve a un judío religioso, nunca va a ver que nombre a Dios con su nombre. Lo va a decir el Señor, el Eterno. Generalmente dicen el Eterno o el Adonai en otra lengua. Pero eran quisquillosos en eso, en la forma externa. Pero interiormente, en sus vidas, deshonraban igual el nombre de Dios. Porque como está escrito, dice Pablo estaba pensando en el Antiguo Testamento en todas aquellas ocasiones en que los profetas escribieron y dejaron escrita en su palabra
cómo el pueblo de Israel profanaba el nombre de Dios, deshonraba el nombre de Dios, y los gentiles se reían de Dios por la forma de actuar de los judíos. Rigurosos en no nombrar a Dios porque el nombre de Dios es santo, pero sus vidas dejaban mucho que desear. Mire, por poner algún ejemplo, porque hay muchos ejemplos. Ezequiel capítulo 36, versículo 21 dice, pero Dios hablando, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Constantemente la palabra de Dios es expuesta al pueblo de Israel. El Señor Dios se preocupaba mucho por su nombre, porque su nombre representaba su carácter y su naturaleza, su santidad. Y cuando los judíos no vivían rectamente, esto daba mala fama a Dios delante de las naciones. Si las naciones veían a Israel como gente pecadora, ¿cómo podrían pensar que Jehová fuera un Dios santo? En ese sentido, tenemos que cuidar que el Evangelio hoy en día no sea blasfemado por causa nuestra. Por causa nuestra, muchas veces el Evangelio es blasfemado. Ahora Pablo ataca al judío en el segundo punto, acerca de la circuncisión. ¿Por qué el judío se sentía orgulloso del acto de la circuncisión? Los judíos descansaban cómodamente en el hecho de que ellos eran circuncidados. Ahora, esto tampoco es para mirarlo en menos o menospreciarlo. Fue Dios quien les dijo que se circuncidaran. Y les dijo, yo haré pacto eterno con ustedes. Es más, cualquier judío que no se circuncidaba debía ser muerto. Por lo tanto, para un judío era gravísimo no circuncidarse. El punto no era que no se circuncidaran, el punto era cómo tomaban la circuncisión. Y en ese sentido los judíos valorizaban mucho la circuncisión. Hay ejemplos de algunos rabinos, de algunos maestros en el pueblo de Israel que decían lo siguiente: ningún hombre circuncidado se va a perder en el infierno. Eso decían muchos maestros, muchos rabinos. En los tiempos de Pablo circulaba el dicho de que Abraham estaba parado a las puertas del infierno para asegurarse de que ningún hombre circuncidado fuera jamás lanzado al infierno. Esa era la actitud, esa era la visión que tenían ellos. Ellos decían, soy circuncidado, estoy libre de ir al infierno. Recuerde que la circuncisión era un ritual externo. Dios se los había dado. Debía ser una señal o sello externo, como habla Romanos capítulo 4, versículo 11. Debía ser una señal, una realidad de algo interior. Así como el bautismo en agua es señal de algo que ha ocurrido primero interiormente en nosotros, así debiera ser la circuncisión, porque el bautismo nos salva. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que señala el bautismo? Que nací de nuevo, que he creído en Cristo, que he confiado solamente en Él para salvación. Eso señala. Y la circuncisión tenía el mismo propósito, señalar de que Dios los había escogido por gracia y por misericordia. No los escogí a ustedes por ser el pueblo más importante, más grande, más poderoso. Los escogí por ser el pueblo más pequeño, el menos importante. Es un acto de gracia, es un acto de mi amor. Y así debieran haber tomado la señal del pacto. Pero al contrario, ellos decían, somos el pueblo circuncidado. El ritual externo
la práctica religiosa que no tiene nada de malo en sí, siempre y cuando lo hagamos con la actitud correcta, con la motivación correcta, solo va a aprovechar a la persona si está acompañada de una realidad interior. ¿Qué quiero decir con esto? El venir al templo no nos salva. El bautismo no nos salva. Tomar la Santa Cena del Señor no nos salva. Cantar no nos salva. Ahora, no tenemos que irnos al otro extremo, porque justamente hay personas que se van al otro extremo y dicen, no, lo importante es el corazón. Así que yo no vengo, no me congrego, no me bautizo, no practico la Santa Cena. No. El Señor nos invita a estas señales externas, porque estas señales externas evidencian lo que hay en nuestro interior. Y al evidenciar lo que hay en nuestro interior, lo practicamos de una manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Tener un corazón agradecido. Eres tú que me salvaste. Por gracia y por misericordia tú me miraste. No lo merezco, pero lo recibo por gracia, por misericordia. Hay un cántico, hay una expresión, hay una actividad religiosa que nace de un corazón agradecido. El rito exterior no tiene valor, no es de beneficio, no es ventaja, aparte de una realidad interior. Sin esto es solo un ritual que carece de realidad, un símbolo sin sustancia. Si el gentil en ese sentido, entonces, pongamos el ejemplo, hay un gentil que no se ha circuncidado, colocándolo con el judío como ejemplo, pero entonces tiene lo que realmente vale. Es una persona que cree en Cristo. Es una persona que ha entendido cuál es el camino que tiene que tomar. ¿Cuál vale más? ¿El ritual o la expresión de fe depositada en Cristo? Eso es lo importante. Entonces, si ahora lo pusiéramos el ejemplo con una persona creyente, cristiana o religiosa que se cree que es una persona cristiana, ¿qué es mejor? ¿Que una persona crea en Cristo o que sea bautizada? Que crea en Cristo, ¿cierto? Ahora, ¿entonces no nos bautizamos? Por consecuencia debiéramos bautizarnos, ¿cierto? Lo ideal son las dos cosas. Ahora, si nos pusiéramos en una realidad en que no nos podemos bautizar, ¿qué le pasó al malhechor, al delincuente que estaba en la cruz? Uno no creyó, el otro creyó. ¿Tuvo tiempo para bautizarse? ¿Pero fue salvo? Se salvó. Nosotros hemos creído en Cristo. ¿Hemos tenido tiempo para bautizarnos? ¿Nos bautizamos? Bauticémonos, porque expresa lo que hay en nuestro corazón. Esa es la manera correcta de abordar la realidad de la práctica religiosa, de la enseñanza evangélica, de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y es lo que no ocurrió con los judíos. Por eso que los contrastes en estos versículos son evidentes. Se habla de lo exterior y lo interior. Se habla de la carne y del corazón. Se habla de la letra y del espíritu, del hombre y de Dios. Una cosa es ser un judío por nacimiento y otra cosa es ser un judío regenerado. Un verdadero judío es aquel que nace del interior. Lo que realmente vale es lo que está en lo interior. Hablando de la circuncisión del corazón, veamos qué dice Deuteronomio. Y eso es importante, porque el judío no es que Dios no le hubiera iluminado respecto de eso. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan acerca de que la verdadera circuncisión es en el corazón, que la realidad externa debiera mostrarse en que el corazón esté circuncidado. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo de Israel? Se circuncidaron, pero siguen siendo duros de corazón. Lo que deben entender es que deben circuncidar su corazón. Y el único que puede circuncidar nuestro corazón, o sea, puede cambiar nuestro corazón, puede cambiar nuestra mente, no somos nosotros, no es lo externo, sino que es Cristo. Jeremías capítulo 9, versículo 25, otro ejemplo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, o sea, a todos los hombres, a Egipto, que representa a los gentiles, y a Judá, que representa a los judíos, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Son incircuncisos de corazón. Ese es el veredicto de Dios sobre la casa de Israel, sobre el pueblo de Israel. Y lo que debieran haber hecho ellos, haberse arrepentido. Pero lo que ocurrió es que se produjo orgullo en sus corazones. Se endurecieron y se apartaron de la salvación. Para terminar, la conclusión de todo el capítulo 2 de Romanos es que el hombre sin Cristo está perdido. Totalmente perdido. El ateo, el incrédulo, el pagano, el idólatra, el moral, el superior moralmente, el religioso, todos están perdidos si no han depositado su fe en Cristo. La persona que no deposita su confianza en Cristo se engaña a sí mismo. Su conciencia además lo acusa o incluso niega lo que él mismo enseña, si es que es un moralista o es un religioso. Está absolutamente perdido hasta que llegue a conocer al Señor Jesús y viva sobre la base de esa relación. ¿Cuál es la base de esa relación? Fe, confianza, no en nosotros, sino en la obra de Cristo. Eso es lo que hace un verdadero creyente, un verdadero cristiano. No es una cuestión de si estás bautizado o no, aunque es importante. No es la base o la práctica del ritualismo. Incluso que digamos que somos verdaderos creyentes, que somos evangélicos, que estamos en la religión verdadera. No es eso lo que nos salva. No es ese el punto de apoyo para creer que tenemos asegurada la vida eterna. La pregunta es, ¿tenemos fe en el Señor Jesucristo? Para confiar que Dios el Padre lo puso a Él, lo señaló a Él como nuestra justicia. Él es nuestra justicia, que nos justifica ante el Padre sobre la base de su muerte expiatoria y su vida impecable. Y esto lo recibimos como un regalo no merecido. ¿Es esa nuestra comprensión de cómo el hombre es salvo, de cómo la mujer es salva? Lo único que lo puedo invitar es que después de haber oído tantas malas noticias, vale la pena seguir estudiando el libro de Romanos, porque pronto viene el